Querida familia, la paz del Señor con ustedes. Es un gusto agradable que el Señor nos permita que podamos escuchar su palabra en este día jueves 30 de mayo, jueves eucarístico, jueves sacerdotal. Pedimos al Señor su gracia, su bendición para seguir adelante en medio incluso de las dificultades de nuestras vidas. Escuchemos pues la palabra de Dios y recemos con ella. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo llegaron a Jericó, y cuando Jesús salía de allí con sus discípulos y un gentío considerable, Bartimeo, hijo de Timeo, un mendigo ciego, estaba sentado al costado del camino. Al oír que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callase, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole: Ánimo, levántate, que te llama. Él dejó el manto y se puso en pie y se acercó a Jesús. Jesús le dirigió la palabra: ¿Qué quieres de mí? Contestó el ciego: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Querida familia, hoy encontramos al ciego Bartimeo a la orilla del camino. Jesús, como siempre, mucha gente lo está siguiendo. Mucha gente lo sigue y Bartimeo, aquel ciego, necesitaba ser libre, necesitaba sentir plena libertad, necesitaba realmente ese encuentro con el Señor. Y dice la palabra de Dios que con insistencia, sabiendo o escuchando que el que va pasando por ahí a la orilla del camino, le grita con insistencia: Hijo de David, ten compasión de mí. Y es que, familia querida, Cristo sale a su encuentro, como sale a tu encuentro y sale a mi encuentro en nuestras cegueras. Todos nosotros también nos parecemos a Bartimeo. Es evidente que a la vera del camino Jesús pasa todos los días y a veces no lo reconocemos. Aquel hombre le grita con insistencia hasta que Jesús le haga caso. Aunque muchos también, por otra parte, lo callaban. Cállate. Dice la palabra de Dios que con más esfuerzo y con más dedicación le gritaba a Jesús. Quizás tú y yo estamos bien y nuestra ceguera quizás ni nos damos cuenta. Esta ceguera de nuestro pecado, de nuestras dudas, de nuestra falta de fe, que es semejante a la ceguera que sufría el protagonista del Evangelio de hoy. ¿Qué ceguera realmente nos tiene cegados? Puede ser el odio, el rencor, el miedo, la ansiedad, tantas cosas que nos pueden provocar un alejamiento de la gracia de Dios. Tampoco nosotros logramos muchas veces, familia querida, ver a Cristo, que vive incluso en nuestros hermanos, en nuestros vecinos. Y así, al no reconocer a Jesús en la vida de los otros hermanos, tratamos o los tratamos mal. Quizás no alcanzamos a ver verdaderamente las injusticias, el dolor, el sufrimiento de las otras personas, de nuestros hermanos o incluso de nuestras estructuras sociales.
que están oprimiendo al más pobre, cada vez empobreciendo más al más necesitado. Entonces como que hoy es una llamada de atención a que abramos nosotros, abramos nuestros ojos y nos incorporemos a la sociedad y hagamos el bien sin temer a nada ni a nadie, y por más que nos digan que no podemos cambiar la historia. Tal vez nos vislumbramos que o no logramos entender que hay más alegría en dar que recibir, que a la medida que doy, recibo a manos llenas, recibo con gran esmero lo que di y el 100% de más. Porque nadie tiene mayor amor, dijo el mismo Jesús, que es aquel que da la vida por sus amigos, es aquel que se ofrece, es aquel que sirve, es aquel que defiende al que lo necesita, al que comparte. Vemos borroso lo que es nítido, vemos borroso lo que es bello, vemos borroso lo que es hermoso muchas veces. Porque los espejismos de este mundo, hermanos queridos, nos conducen a la frustración, a la tristeza. El mundo nos ofrece alegrías aparentes, pero después nos damos cuenta que no era alegría, sino soledad y vacío, porque eso hace el pecado. El diablo llega a dividir y a matar, nos quita la gracia que el Señor nos ofrece y terminamos frustrados. Por eso en el Evangelio, tras la dificultad de aquel hombre de no poder ver, grita con insistencia. Él no podía valerse por sí solo, necesitaba de los demás. Somos verdaderamente personas que descubrimos que el Señor está en los demás. Somos personas que descubrimos que la gracia de Dios también se manifiesta en mi hermano y en mi hermana. Bueno, a veces nos cuesta. Nuestra dificultad es no ver, no dejar que el Señor sane nuestros ojos para poder experimentar meramente su gracia de par en par en nuestras vidas. Nuestra voluntad muchas veces es debilitada por el pecado, por el odio, por la falta de compasión o incluso nuestra inteligencia. Y escogemos lo que no nos conviene, escogemos lo que perjudica nuestra vida, lo que perjudica nuestro ser. ¿Cuál es la solución para encontrar esa plena dignidad de vida? La solución es gritarle como aquel hombre le gritó a Jesús, es decir, orar con humildad, con sencillez. Jesús, ten compasión de mí. Y gritar cuanto más nos lo impidan, con más insistencia. Gritar, es decir, orar. Por más que me desanimen o por más que nos desanimemos, gritar con insistencia a quien todo lo puede y a quien puede darnos la paz, como aquel hombre que sabía que quien iba ahí era el Mesías, el Hijo de Dios, y le podía devolver lo que él estaba añorando. Es que solo Jesús puede darnos lo que nuestra vida necesita, lo que nuestro ser necesita. Solo su gracia. Aunque muchos increspaban a aquel hombre y lo callaban con insistencia, pero él gritaba mucho más fuerte, sin desánimo. Gritar que es también pedir, Maestro, que vea. Jesús se detiene y le dice a los discípulos, tráiganlo. Y aquellos llegan y le dicen, ánimo. Y aquel hombre se levanta, dice la Biblia, que tira su manto, deja su manto de pecado, de pasado, de odio, de tristeza, lo deja tirado y se levanta. Porque ha experimentado desde el llamado la gloria misma de Jesús en su vida. Hay que gritar para pedirle al Maestro, Maestro, que vea en tu enfermedad, en tu tristeza, en tus dificultades. Maestro, ayúdame.
Ayúdame a entender y a conocer la solución para este problema. Pues esa es la solución. La solución es Cristo. Como aquel hombre que dio un solo brinco a la fe, al conocimiento de Jesús. ¿Por qué creer más allá de nuestras certezas? ¿Por qué confiar más allá de nuestros ideales? Es poner nuestra plena seguridad en Jesús y es fiarse totalmente en Él, como se fió aquel hombre ante el llamado de Jesús. Hermanos queridos, Dios nos creó por amor y vino a redimirnos a través de Jesús, su Hijo, y se quedó con nosotros en la Santa Eucaristía. Y allí tú y yo podemos contemplarlo siempre, siempre que queramos y siempre que estemos en gracia, allí está presente. El Papa San Juan Pablo II nos lo decía con su propia vida y sus largas horas de meditación de la palabra, tanto tiempo que dedicaba a la meditación o a la oración, que incluso su mismo secretario decía que oraba demasiado. Nos dicen a las claras que el que ora cambia su propia historia. El que ora cambia su historia, cambia su vida. Pidámosle al Señor que este día jueves nos ayude y todos los días de nuestras vidas a ser hombres y mujeres de oración. Queremos que nuestro mundo cambie, oremos. Queremos que nuestro mundo sea distinto, oremos. Queremos que nuestros sacerdotes sean más santos, oremos por ellos en vez de criticarlos. Les bendigo por familia, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz jueves, recen por mí y yo rezo por ustedes. Bendiciones.